Tenemos esta mañana como invitado a Roger Celli, el coordinador del Observatorio Legislativo, con que siempre nos acompaña para darnos datos reveladores de la Asamblea Nacional. Buen día, Roger. Mónica Mendoza le saluda. ¿Cómo está usted? Habilite su audio, por favor, Roger. Ahí está. ¿Cómo están? Ahí estamos. Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo les va? Pues gusto estar acá en Libro. Gracias, Roger. Roger, la semana pasada se aprobó esta enmienda constitucional sobre la votación para los vetos presidenciales. Es decir, la Asamblea Nacional ya no necesita los 92 votos, sino solo 70. ¿Qué cambia? ¿Cuál es su interpretación de esto? Arranquemos por ahí. Bueno, hay un punto de vista jurídico, institucional, yo incluso diría que idealista al respecto de esta enmienda, con la cual se busca reducir el hiperpresidencialismo en el trámite de las leyes y equilibrar un poco la cancha. Eso, pues, en teoría funciona, la enmienda sí busca eso, pero en la práctica yo realmente no sé si va a funcionar de tal manera, porque depende mucho del sistema electoral y también de si es que las legislaturas son oficialistas o son de oposición. Entonces, digamos que esto ya entra en vigencia en este momento y actualmente sabemos que el presidente Noboa no cuenta con una mayoría fija, sino con mayorías móviles, pero parece que ya ni eso, y que hay más bien una mayoría que es de oposición. Entonces, si calificamos esta legislatura como una legislatura de oposición, al presidente pues difícilmente le va a poder servir un veto parcial, es decir, pierde sentido el veto parcial, y si es que la Asamblea propone temas como el que recién propuso sobre la licencia a los vocales de la Judicatura cuando tienen prisión preventiva, pues no le quedará más que vetar totalmente esas normas, porque el veto parcial ya no le va a funcionar. Roger, eres uno de los doctores que diagnostica a la Asamblea Nacional. ¿Cómo que decir? El doctor de medicina general, el especialista, el endocrinólogo, pero eres el neurólogo en este caso. ¿Ya? Y tú siempre has dicho que hay un parlamento es positivo para una democracia, pero con lo que se ha aprobado últimamente, estas mayorías con mínimos de 70 votos y todo lo demás, el equilibrio legislativo entre el Ejecutivo, ¿existe realmente? ¿Y cómo va hasta este momento este desempeño? ¿Cómo lo ves tú en los signos vitales al Parlamento ecuatoriano? Bueno, es muy buena la metáfora para analizar a la legislatura. Pues digamos que podemos analizar 4 dolencias que siempre tiene la legislatura. La primera es la legislación, la segunda dolencia suele ser la fiscalización, la tercera la representación y la cuarta la transparencia. Yo quisiera partir por la última, por la transparencia, que me parece que es el corazón de las instituciones públicas. En materia de transparencia, la Asamblea Nacional, pues, desafortunadamente en este periodo no ha logrado cumplir con la LOTAIP y no entrega la información que exige la LOTAIP. Por tanto, si estamos conversando en este prestigioso medio es porque existe un poquito de información, pero el otro 50%, pues, no sabemos cuál ha sido el trabajo de la Asamblea. Por ejemplo, hay un problema de fondo en la legislatura, una enfermedad que poco a poco deteriora la institución de la legislatura y que provoca cosas como que la gente piense que la Asamblea no sirve, y que provoca cosas como que los ecuatorianos pensemos que cuando se disuelve la Asamblea, pues está bien y funcionamos como país, cuando realmente eso no funciona de manera adecuada, ¿no? Y ahí, en materia de legislación, yo siempre he dicho, no es cantidad, sino calidad. ¿De qué nos sirven 20, 30, 40, 50, 60 leyes? Es lo normal que apruebe una legislatura. Si nosotros revisamos todos los datos desde el 2009, la Asamblea aprueba leyes. O sea, eso no les podemos decir que no hace, porque sí hace, sí aprueban leyes. Pero de fondo, nosotros nos preguntamos si estas leyes son de calidad, si es que de alguna manera impactan en la vida de los ciudadanos de forma positiva, o si por el contrario son leyes que son inaplicables. Y también que si son leyes que reforman la reforma de la reforma. En el Ecuador no se espera ni siquiera un año de que entre en vigencia una ley para ya buscar una reforma a esa ley. Inseguridad jurídica. Esa es otra dolencia de la legislatura. Y ahí con esto termino pues el breve diagnóstico. En materia de fiscalización, y yo diría que
hay que analizarlo, no me pondría ni de un lado ni del otro, pero la Asamblea Nacional creo que no está fiscalizando, sino que en muchas de las ocasiones está obstruyendo a el desempeño de los ministerios. Es una atribución legal y constitucional fiscalizar, pero debe hacerse de manera responsable, ¿no? Y finalmente, esta dolencia de las mayorías móviles en el ámbito de la representación ya se ha normalizado. En su momento yo escuchaba al exministro de Comunicación, Roberto Zurrieta, decir sin empacho que el gobierno trabaja con ecuaciones políticas diferenciadas. Y luego, pues, la vocera de la jefatura de bancada de ADN decía, sí, vamos a trabajar con mayorías móviles. Cuando eso, en una democracia más sensata y madura, es negativo. Se necesitan acuerdos transparentes sobre la mesa para evitar, pues, este tipo de dolencias en la legislatura. Con ese diagnóstico que has hecho de la Asamblea Nacional, ¿cómo entonces queda el escenario de gobernabilidad? Con esta reforma se le está quitando o limitando facultades de colegislador al Ejecutivo, cualquiera que sea, el presidente Noboa o mañana cualquier otro presidente. No, de ninguna manera. No, yo no creo que se le ha quitado facultad de colegislar. El presidente aún puede enviar proyectos de ley, puede enviar proyectos de ley urgente. Yo incluso me atrevería a decir que más allá de lo institucional, hay buenas prácticas que manejan en otros países y que aquí desafortunadamente no se practican, y son los acuerdos prelegislativos, por ejemplo, en donde antes de presentar la iniciativa legislativa, los distintos sectores se sientan a poner máximos y mínimos en un proyecto de ley y eso se presenta. Eso no pasa en el Ecuador. Desafortunadamente aquí, incluso las propias bancadas no se ponen de acuerdo para presentar proyectos de ley. Sucede que dentro de una bancada de 30 o 40 legisladores, 6 o 7 legisladores presentan el mismo tema. ¿Por qué no conversaron y presentaron solo un proyecto de ley para reformar determinado cuerpo legal? Y genera un volumen de proyectos de leyes y una carga administrativa interminable. Todos los años existe en trámite al menos 900 proyectos de ley en la Asamblea Nacional. ¿Cómo va eso de lo que estaba? 900. ¿Cómo va eso de lo que quedó pendiente de la defenestrada y cruzada anterior Asamblea? ¿Cuánto queda de eso? ¿Cuánto han podido ventilar de lo que tenían pendiente? Esta Asamblea Nacional se ha caracterizado por despachar la tarea pendiente. Eso es así. No, desafortunadamente no han podido trabajar de las iniciativas legislativas de los legisladores, pues, un nivel considerable, porque se han dedicado a despachar lo que ha propuesto el presidente Noboa y lo que ha quedado pendiente. Pero eso ocurre en todas las legislaturas. Y yo diría que hay proyectos de ley ya que pienso yo que incluso deberían ser archivados porque ya van más de 10 años. O deberían ser tratados. No lo sé, ya no sé si son pertinentes. El Código de la Niñez, el Código de la Salud, la Ley de Minería, la Ley de Prevención de Conflictos de Interés, la Ley de Fijación de Límites Territoriales. O sea, y que el país no tenga una normativa de ley de fijación de límites internos territoriales, pues dice mucho de las instituciones públicas de nuestro país. No sé si hay voluntad realmente para tratar estos temas, pero siempre la Asamblea Nacional tiene números pendientes que dejan los anteriores legisladores y pienso que quizá esta Asamblea igual no logre despachar todo y a la siguiente le toque retomar lo previo e insisto, eso no sé si es oportuno para la ciudadanía. Y hay incluso, no sé si ustedes recuerdan la ley que se planteó para incentivar la reactivación económica en Manaví Esmeraldas después del terremoto de 2016. Esa ley se aprobó luego de 5 años. Yo insisto, no sé si eso es pertinente, es una ley después de 5 años cuando se necesitaba una solución urgente para la economía después del terremoto. Roger, hay unos analistas que han mencionado que esta reforma de esta enmienda es un retroceso de unos 40 años. ¿Es así o no? Y lo que mencionabas en otros parlamentos de la región, ¿cómo funciona esto de las mayorías para ratificarse o no en los vetos presidenciales? Bueno, hay pocos países que trabajan de forma equilibrada, como lo ha hecho actualmente el Ecuador. Más bien, las democracias latinoamericanas se caracterizan por tener parlamentos fuertes y tener presidentes sin mayor margen de acción. Por ejemplo, vemos el caso de Argentina, en donde a pesar de la fuerza electoral que tiene Javier Milei, a pesar del apoyo popular, de base y demás, en este momento, al inicio de su presidencia, no puede hacer las transformaciones de fondo que quiere hacer porque hay un parlamento que frena
esas transformaciones. El proceso legislativo en Argentina, por ejemplo, tiene muchas más etapas y filtros para que un proyecto de ley se convierta en ley. Ecuador, yo creo que más bien es distinto. En Ecuador, yo diría que es muy sencillo aprobar una ley. De hecho, no existen muchos requisitos legales, institucionales e incluso políticos para pasar una ley. Por eso tenemos las leyes que tenemos. Entonces, no diría, como bien señaló el legislador Adrián Castro en el debate, no deberíamos apostar por un parlamento fuerte, pero demasiado obstruccionista para las iniciativas del Ejecutivo, ni un hiperpresidencialismo que pase leyes pues de aplanadora, sino que lo que se debería buscar es un equilibrio. Y yo diría que esta enmienda no retrocede la cancha, sino más bien, no retrocede el desarrollo, digamos, jurídico e institucional del país, sino más bien que esta reforma obliga a los legisladores a generar consensos, porque si no generan consensos, pues vamos a tener un sinnúmero de vetos totales en el futuro, yo diría que a partir de 2025, y también en el caso de que sea una asamblea oficialista, tendremos pues un sinnúmero de leyes que no cuenten con las observaciones de las minorías, en este caso de la oposición. Entonces, es hora de que si ya se aprobó esta enmienda, comiencen a pensar en acuerdos prelegislativos Roger, y consensos respecto a los temas más importantes del Roger, país. ¿cómo ves el ring? ¿Cómo ves el ring? ¿Va a ser un ring de box donde va a haber... ¿Cómo ves el ring de la presidencia? ¿Ves en una esquina a Daniel Noboa listo para la pelea o ves un ring de lucha libre donde van a entrar varios contendores y queda uno solo? ¿Va a ser eso o va a ser un Raw o va a ser un box? Yo esperaría que sea un debate político, yo esperaría que sea una lucha política de altura, en donde los ¿Pero entre criterios, dos o entre varios? en este caso no hay una tercera vía clara. Actualmente, obviamente el país es un Ecuador de minutos, como bien señala Pedro Donoso, y posiblemente en el futuro aparezca un outsider o algún político de esta magnitud que genere pues al menos unos 3 contendores políticos, pero finalmente parece que actualmente está claro que habría una segunda vuelta porque los números, según encuestas bastante serias aparentemente, señalan que el presidente no podría ganar en primera vuelta para ser reelecto. Roger, Y en ese caso... ajá. Sí, sí, que por favor. No, yo diría en ese caso, pues, queda abierta la disputa. Va a ser después de varios años que volvamos a tener un presidente candidato y hay que tener cuidado ahí, pues, con el tema de propaganda y demás. Y considerar que posiblemente las fuerzas políticas de nuevo no se agrupen para no dispersar el voto, sino lo contrario, que haya un sinnúmero de candidatos en la papeleta, no como ocurre en democracias, insisto, más desarrolladas, de alguna manera como en México, en donde hay 6 o 7 candidatos máximo y donde la contienda se define entre 2 personas claramente y no hay una dispersión del voto tan marcada como en el país. Roger, para concluir, o no sé, ¿ustedes ya han calculado cuánto nos costaría el aumento de escaños de 137 a 151 para la próxima elección? Aumentamos 14 asambleístas que tenemos que ahora aumentar en la Asamblea Nacional, incluso buscarles puesto porque está diseñada para 137 actualmente. Bueno, es un dato difícil de precisar porque depende de muchas variables, entre ellas el nivel de ejecución presupuestaria de esta legislatura, también depende mucho de las modificaciones y adecuaciones al hemiciclo parlamentario, a las comisiones y demás, porque pasamos a 151. Pero para que ustedes se den una idea bastante general, un despacho con todos los beneficios para un legislador suele costar entre 15,000 y 20,000 dólares, depende del uso que le den, por ejemplo, a los viajes, viáticos y demás. Y ustedes multipliquen 15,000 o 20,000 dólares por 151 y se van a dar una idea de cuánto aumenta la cifra. Al año, más o menos, el presupuesto de la Asamblea son 50 millones. Yo diría que aumentarán unos 20 millones más aproximadamente. ¿Cuánto? Disculpa, ¿cuánto aumentarían? Y yo diría que anualmente es de 50 millones del presupuesto de la Asamblea, ¿no? Ajá. Considerando que la mayor parte del presupuesto, más del 80% se gasta en sueldos y salarios, yo diría que
al aumentar a 151 legisladores, posiblemente aumente el presupuesto entre 15 y 20 millones, considerando también las adecuaciones que hay que hacer a la legislatura. Ajá. Estábamos en un duda el otro día también para terminar. ¿Cuántos nuevos asambleístas tendríamos para este proceso? 151. Ay, ay, ay. 51. Ese sería el nuevo total. Tómales lección, por eso favor. la enmienda sonaba un poco extraña porque ahora la mayoría que plantean los legisladores con la enmienda pasa a 76, la absoluta y la calificada a 102. Entonces, digamos, estamos en un país bien inseguro donde las reglas incluso no son aplicables con seguridad. Bueno, Roger, solamente cuando se vuelve a hacer otro informativo para saber los que asisten, los que ejecutan y cumplen con el país. Bueno, nosotros hacemos nuestro informe de forma anual, pero si es que alguien quiere saber la gestión, por ejemplo, de sus legisladores en el Guayas, en otras provincias, pues simplemente lo tienen que solicitar y nosotros entregamos la información para que se vaya evaluando constantemente. Roger, hagamos algo para la próxima semana. Te lo pedimos nosotros como ciudadanos aquí en Mundo de Blue. Y también, Con mucho gusto. Roger, también evaluar, ya no hay mucho tiempo del tema de los contratos de la Asamblea, entre contratos de viajes y otro tipo de contrataciones que también la Asamblea tiene. Sí, efectivamente, y ahí hay mucho que evaluar. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que a un legislador que se atrasa a las sesiones o que falta a las sesiones se les debe descontar del salario. Nosotros solicitamos esta información el 22 de abril de este año y no nos lo han entregado. Y hay que ver si les están descontando, hay que ver qué legisladores están accediendo al bono de vivienda de más de $1,200 que les dan, y si es que realmente es oportuno, es necesario y justificado. O sea, claro, son si están viviendo ahí o no. Eso es interesante. Exacto. Cobras bono de vivienda, pero no vives ahí. ¿Cuánto se le da el bono de vivienda? ¿Cuánto es el bono de vivienda? Más de $1,200. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Listo, Roger. Gracias, Roger. La próxima semana sobre estos temas, por favor. Con mucho gusto. Roger Selle, coordinador del Observatorio Legislativo. Muchas gracias, Roger. Cada vez que habla Roger nos da durísimo así en la cabeza. Piensen, dense cuenta por quién votan.